Las 8 horas con 16 minutos. Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega. Él fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. La salud está enferma. Fue una frase que acuñó el vicepresidente de la República en sus primeros actos ya como vicepresidente. El presidente fue visible durante la campaña, luego pasó a un segundo plano. Se rumoró mucho de que el vicepresidente tenía un rompimiento con el presidente Lasso. Su ausencia fue notoria durante los intensos días que se vivieron en el paro nacional de actividades. Sin embargo, hacia el final del paro, el presidente de la República emitió el decreto 454 que ponía en emergencia la salud y paralelamente con esto encargó el área de la salud ya en forma efectiva al vicepresidente Alfredo Borrero. Este tema y las dubitaciones que se evidenciaron ayer en cuanto al nombramiento de él o la nueva ministra de Salud abren dudas sobre lo que está pasando en la salud y quisiéramos conversar con usted sobre este tema, doctor Vega. ¿Cómo ve usted la situación en un área que tampoco puede esperar mucho? La situación de la salud en Ecuador sigue siendo crítica. Buenos días, ingeniero. Un saludo a su distinguida audiencia. Siempre un gusto estar en este espacio. Efectivamente, yo creo que son correctas las palabras del vicepresidente que la salud está enferma. Y yo no diría que está enferma, sino está en terapia intensiva desde hace algún tiempo ya. Realmente la pandemia ha dejado de entrever algunas circunstancias que dan cuenta de que definitivamente en un buen tiempo no ha habido una inversión adecuada en salud y una redistribución adecuada de los recursos de salud. Un ejemplo muy pequeño. En nuestra ciudad, hospitales emblemáticos como el José Carrasco Arteaga, que abrió sus puertas luego de cambiarse de la parte del sector de la Huayna Cápac al lugar actual, y el Vicente Corral Moscoso desde mediados de los 70, han sido los dos hospitales emblemáticos de la ciudad. Y de alguna manera hemos podido ver que a lo largo de este tiempo, desde los 70 y no se diga desde el año 2000, el número de población y la población de la provincia, y no se diga de la zona del Austro, ha crecido. El porcentaje de crecimiento de la población aproximadamente en esta zona es 1.4% cada año, en tanto que los servicios públicos de salud tienen un crecimiento de aproximadamente 1% anual. Es decir, es lógico que en algún momento el crecimiento poblacional va a desbordar la oferta y definitivamente la demanda va a superar. ¿Y cuál es la consecuencia de esta demanda que va superando? Turnos, listas de espera prolongadas y obviamente también con el número de crecimiento poblacional debería incrementarse a más del número de servicios de atención o de consulta ambulatoria, espacios de hospitalización y también el presupuesto que vaya acorde o de acuerdo con el número de pobladores a la cual está destinado un área de salud que se va a atender. Es decir, esta crisis en la atención, tanto presupuestaria como en las demoras en la atención, estaba prepandemia, ya se veía prepandemia, y más allá de esto, un presupuesto de la salud que tradicionalmente ha venido siendo recortado, genera indudablemente después de una inversión gubernamental importante en cuanto a vacunación, un gasto alto en salud y por supuesto un desfinanciamiento del sistema que da cuenta de que en algunos servicios de salud no existe lo básico. ¿Cuál es a propósito el presupuesto de salud actual hasta donde usted conoce? Bueno, el presupuesto es variable. Le escuchaba ayer 3.000 millones de dólares, de lo cual se ha devengado el 50%. Habría que ver cómo está distribuido este presupuesto. Esta es una de las paradojas de la salud que vale la pena mencionar. Las 3.000 millones de dólares es aproximadamente la misma cifra, mega cifra deberíamos decir, que se está destinando al subsidio de los combustibles en Ecuador. Así, efectivamente. Sin embargo, pese a que hay un incremento potencial,
muchas de las veces este presupuesto no solamente se usa para inversión, sino también para gasto corriente, es decir, personal de salud, etcétera, etcétera, una serie de funciones que obviamente permiten no solamente sobrevivir, más que sobrevivir a un sistema de salud. Definitivamente creo que una de las situaciones más complejas que enfrenta el sistema de salud a nivel nacional, que como digo no es una crisis reciente, sino creo que es una crisis consecuencia de un modelo centralizado, concentrador de funciones, definitivamente va acompañado del problema del presupuesto, ¿no? ¿Cómo ve usted, por otra parte, a los actores, a los recursos o al talento humano que está al frente? Actualmente, el vicepresidente de la República, pero al momento en acefalía en el ministerio. Mire, yo pienso que de todas maneras, y rescatando esta situación de la autonomía y de la descentralización, creo que la pandemia nos ha visto o ha demostrado que una organización local es mucho más eficiente que una organización nacional sobreimpuesta dentro del sistema de salud. Es decir, cuando las decisiones se toman en un contexto local, son mucho más efectivas y eficientes que cuando son consecuencia o producto de una directriz vertical que viene del sistema superior. Es preocupante, Nos está por decirlo menos, de la necesidad de descentralizar el tema. Efectivamente. Yo creo que esa es una situación, y cambiar obviamente las formas de manejo administrativo que tiene el sector. Me voy a referir a eso, pero lo que me preocupa es que se visibiliza, pese a que con usted hemos conversado varias veces, no recientemente, la necesidad de cambiar el modelo de atención de salud, más que en sí de la atención primaria, al menos modelo financiero que debe tener el sistema de salud, pues es producto del paro, es producto de las movilizaciones donde la exigencia social hace que el gobierno se sensibilice y obviamente declare un estado de excepción, un estado de emergencia en la salud. Antes del paro, la ministra de Salud, la ex ministra de Salud, refería que definitivamente no era necesario un estado de emergencia, pese a que hospitales en Quito, Guayaquil, Cuenca y en las ciudades clamaban y reclamaban tener lo mínimo para la atención. Es decir, hay dos elementos que definitivamente tienen que ser rescatados y tienen que ser una prioridad, y una de ellas es salud y por supuesto la educación. ¿Cuál es la consecuencia de esta crisis? Y usted como universitario conoce, y obviamente también es un problema que afecta a las instituciones públicas que no están dentro de los sectores estratégicos o dentro de los sectores productivos, entre comillas, como es la salud y la educación. Comprar insumos o comprar medicamentos tiene que seguir exactamente el mismo proceso dentro del CERCOP que comprar, por ejemplo, postes de alumbrado eléctrico o etcétera, cualquiera de este tipo de necesidades que puedan darse. Sin embargo, ¿qué pasa si se demora en 15 días la administración de postes de alumbrado eléctrico? Pues los ciudadanos hemos sido pacientes. Pero ¿qué pasa si es que se demora 15 días del abastecimiento hospitalario? Definitivamente las consecuencias son las que estamos viendo. Es decir, dentro de la propia organización y funcionamiento tanto de salud y educación, las normas dentro de los procesos adquisitivos en el CERCOP tienen que ser distintas, tienen que ser más ágiles. Y es dicho sea de paso, uno de los síntomas más graves que se ha dado en estas últimas semanas, ese desastre que se está generando en Ecuador con la falta de atención, falta de medicinas, de tratamiento para enfermos crónicos y personas afectadas por enfermedades catastróficas en hospitales públicos y en el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Efectivamente, como les decía, esta demora en la adquisición o en la posibilidad de compra ha obligado a los servicios públicos de salud, inclusive a establecer alianzas con empresas públicas que le permiten agilizar las compras. Es decir, el CERCOP puso una normativa tan compleja
que es imposible que sectores como el de la salud o como el de la educación y en el campo universitario también puedan cumplir sus requerimientos a tiempos y puedan tener una ejecución presupuestaria adecuada. Es decir, esta declaratoria de emergencia a nivel salud simplemente se vuelve o se convierte en un parche si pasado un tiempo, obviamente, por este proceso de emergencia, no se modifica la real capacidad adquisitiva o los tiempos de adquisición que pueda tener el sector salud, no se modifica el incremento del presupuesto para el sector salud, no se modifica también y no se incrementa el talento humano, que evidentemente una de las preocupaciones que vivimos desde el año 2019 es un permanente recorte de talento humano dentro de los servicios públicos de salud, en vez de que ir incrementando, la población va incrementando, las necesidades van incrementando y los servicios de salud van recortando personal. Doctor Vega, en una situación emergente, si bien la presencia del vicepresidente en el área de salud puede de alguna manera llenar esos vacíos, más allá de los dimes y diretes sobre Esteban Ortiz, ¿no es lógico que el vicepresidente de la República nomine a quien será el ministro de Salud, si es que efectivamente está encargado en forma práctica, efectiva, del área de la salud? Bueno, yo pienso que es necesario tener un proceso de transparencia dentro de la designación de el ministro o ministra de Salud. Creo que más allá de las afinidades o desafinidades políticas se debe mirar capacidades administrativas. Hemos tenido experiencias funestas durante la pandemia con ministros de salud que han dado claro ejemplo de tener un antivalor hacia la salud. Entonces, creo que es necesario que definitivamente, más allá de los miramientos políticos, se tenga la visión clara y el perfil adecuado para poder manejar este ministerio tan complejo que está en crisis. Y definitivamente, si es que la estructura no cambia, si es que obviamente el poder adquisitivo no cambia, si la organización no cambia, definitivamente no va a haber una mejora en este sistema. Fíjese usted, algo que realmente veníamos conversándolo desde hace tiempo, la organización del Ministerio de Salud en zonas de alguna manera desconcentró administrativa y financieramente el proceso de ejecución presupuestaria y de acciones a nivel de las provincias o la zona 6, Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Luego que se desarmaron las zonas de salud, básicamente pasamos a un sistema de distritalización, donde el distrito 1, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, corresponde a lo que está del río Tomebamba hacia el sur. Y su sede o la sede del distrito 1 obviamente corresponde a la zona aledaña al hospital militar. En tanto que el distrito 2, desde el río Tomebamba hacia el norte, corresponde, o la sede administrativa de este distrito 2 está en el cantón Gualaceo. Sin desmerecer el cantón Gualaceo, a quien respeto y quiero mucho, pero de todas maneras debe tenerse una función administrativa y financiera congruente con el espacio, con el lugar donde se desarrollan las actividades dentro de este proceso. ¿Es esto una derivación, un efecto del centralismo, doctor Vega, de esas decisiones que se toman en escritorios en Quito, esta mala logística aplicada ya en las provincias ecuatorianas? Efectivamente, es lo que hemos venido reclamando tanto en el manejo de talento humano, tanto como en el manejo administrativo y geopolítico de la zona. Es necesario que el funcionario que tome la decisión conozca mínimamente la geografía de la zona, las necesidades de la zona, los requerimientos de la zona, tanto en lo económico, tanto en lo físico y tanto, evidentemente, en los recursos humanos. Lamentablemente producto de un centralismo. Lamentablemente el tiempo es esquivo, doctor Vega. Quisiera terminar con un concepto mencionado permanentemente por el vicepresidente de la República, pero también desde el otro lado de la Federación Médica Ecuatoriana, de los colegios de médicos que han sido muy críticos en el área de la salud con lo que ha hecho el actual gobierno. ¿Cómo se debe concebir
la calidad y la calidez en la entrega de servicios médicos? Definitivamente yo pienso que el mejor termómetro es o están en dos elementos. La veeduría que demuestre una veeduría ciudadana que demuestre una satisfacción en los servicios de salud. Y dos, lo más efectivo, las tasas y evidencias de que existe una reducción o un cambio en el esquema o en la forma de la prevalencia de las enfermedades. Creo que es bastante importante saber que todas las enfermedades pueden ser prevenibles, en algunas en mayor y menor grado, pero todas las enfermedades que pueden ser prevenibles, como resultado tenemos números rojos en nuestro país. Diabetes, hipertensión, todavía son deudas pendientes, es decir, prácticamente la libreta del Ministerio de Salud Pública en este campo necesita agilizarse y necesita un cambio porque tiene muchos rojos, como diríamos en el recuerdo, la reminiscencia de la escuela y el colegio. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor Vega. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Son las